Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Ramos. Estoy grabando este video desde Dinahuapi, que está en el sur de Argentina, en la Patagonia Argentina, por pedido de María Maita, con la idea de poder compartir una meditación para el tema que ustedes están viendo durante esta semana. Y de verdad que es importante que nuestra fe pueda fortalecerse, especialmente cuando estamos viviendo momentos de crisis. Sin duda que es así. La fe siempre es necesaria, pero cuando la crisis golpea, tanto más lo es. Así que mis hermanas, hermanos en Venezuela, vamos a pedir que sea Dios el que esté guiando estos pocos minutos que vamos a pasar juntos abriendo su palabra y esperando que su Espíritu pueda bendecirnos a través de ella. ¿Oramos? Buen Padre que estás en el cielo, llegamos hasta tu presencia en esta hora para pedir que tu Espíritu pueda ser el que nos guíe. Que al abrir tu palabra podamos sacar de ella el poder y el mensaje que tú quieres que nosotros podamos oír. Por eso nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y quería compartir con todos una historia que tal vez todos conozcamos, pero tiene tanto que ver con esto que estamos conversando en estos días, el tema de una fe impresionante en momentos de dificultad impresionante. El pueblo de Israel estaba comenzando una etapa de liberación por parte de Dios a su pueblo que estaba bastante sometido por los pueblos de su alrededor. Había sido elegido un rey, Saúl, y después de una campaña exitosa estaban descansando. Había muchos enemigos que los rodeaban todavía. Pero, ¿saben? Saúl, que había sido dirigido por Dios hasta este momento, tenía un hijo espectacular. Saben que Jonatán era alguien tan, pero tan especial, seguramente por eso llegó a ser tan buen amigo de David. Mire, lo que nos cuenta la historia es que estoy en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Si quieren acompañarme, vamos a leer unos pocos versículos del capítulo 13 y algunos del capítulo 14. Como la historia es conocida, quiero solamente ir a algunos textos puntuales para que saquemos la lección que tiene que ver con el tema que estamos compartiendo. Entonces, leo en el capítulo 13, versículo 2. Dice que de entre los israelitas, Saúl escogió 3.000 soldados, 2.000 estaban con él en Micmas, en los montes de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán, en Gibeá de Benjamín. El resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Así que miren esta jugada que él hizo. Le dio 1.000 hombres para que estén a cargo de su hijo. Saben que su hijo a esta altura era muy jovencito, difícilmente llegara a los 20 años. Y bajo su mando, papá Saúl dejó en manos de su hijo Jonatán 1.000 hombres armados con lo que podían, porque la verdad armas no tenían ninguna, tenían palos, tenían alguna herramienta de campo, algo que podía servir para golpear, pero armas no tenían. Dice el versículo 3 que Jonatán tenía un pensamiento con respecto a tener la certeza. La fe es la palabra, ¿no? Fe. Tenía tanta fe y confianza en que Dios podía liberar a su pueblo, que no dependía de sus fuerzas, sino de la fuerza de Dios, que él se preguntaba, ¿qué enemigo puede hacernos frente? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué hizo en cuanto papá Saúl se fue? Él con los 1.000 hombres que tenía, cerca de ellos había una pequeña guarnición filistea. Los filisteos tenían ejércitos infinitos. Eran incontables el ejército que tenía. Y ejército de verdad, no como el que estaba con Israel, que eran armados, como les decía recién, con palos, con herramientas de campo. Dice el versículo 3 que Jonatán atacó la guarnición filistea apostado en Gibeá y esto llegó a oídos de los filisteos. Esto es algo así como patear el pie de un gigante. ¿Está bien? No le gustó ni medio al gigante.
Realmente los filisteos se enfurecieron por lo que acababa de pasar y decidieron dar una lección a Israel, una lección ejemplar. La crisis estaba explotando en un nivel que era absolutamente inmanejable. Israel, frente a la amenaza filistea, no tenía ninguna chance de poder ensayar la menor defensa. Por eso el versículo 6 nos dice que los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse. ¿Cómo reaccionó el ejército de Israel, los que debían defender a Israel? Escondiéndose en las cuevas, en los matorrales. Salieron corriendo, desaparecieron entre las rocas, en las zanjas, en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad de Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal. Y todo el ejército que lo acompañaba ahora a él estaba temblando de miedo. Eran 600 hombres. Estaban con Saúl temblando de miedo. Se quedaron, eran valientes realmente, ¿no? Porque sabían que iban a morir, pero se quedaron. No había manera de enfrentar al enemigo. Eran apenas 600, pero eran tan valientes que aunque sabían cómo terminaría todo, se quedaron ahí con el rey Saúl. Y además, el versículo 22 nos recuerda un detalle que estaba llegando el momento de la batalla y dice el versículo 22, así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. ¿Saben cuántas lanzas y espadas tenía el ejército de Israel? 2. Los demás, como comentamos, tenían palos, qué sé yo, cosas que pueden lastimar, pero no eran armas, no era lo que correspondía para lo que se les venía encima. Estaban ahí en un juego que hacían los filisteos para ir aterrando a sus víctimas, que eran los israelitas, para que cuando llegue el momento de enfrentarlos, disfruten ese momento realmente. Pero ¿qué pasa? Resulta que este jovencito que tuvo tanta fe como para creer que Dios podía vencer a ese destacamento filisteo, él sabía muy bien que ese mismo Dios podía vencer a todos los filisteos. Aunque, por supuesto, Saúl, su padre y el resto del ejército sabían que eso era imposible. Él también, o sea, Jonatán también sabía que era imposible, pero él confiaba en Dios. Él tenía una fe todoterreno, una fe que por más que su vida dependiera de eso, él ponía su vida en las manos de Dios y sabía que este era el plan de Dios y sabía que las cosas saldrían como Dios quería que salgan. Por eso dice el capítulo 14, versículo 1, que cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Tenía en este momento Saúl unos 600 hombres, nos cuenta el versículo 2, y el versículo 6 dice que lo que pasó fue lo siguiente. Así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, porque para él no es difícil sanar con muchos o con pocos. Qué locura esto, ¿no? Adelante, respondió su escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Un loco con fe acompañado de otro loco con fe, que creen que Dios puede salvar con muchos o con pocos, pero no es una creencia teórica, su vida va en esto. Y dice el versículo 12 que entonces los soldados de la guarnición le gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles, ven conmigo, dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ha dado la victoria. Y los dos solos avanzaron contra todo el ejército enemigo, sabiendo que Dios se los había entregado. Y ustedes saben cómo terminó la historia. Dios les dio una victoria imposible, absolutamente imposible. Ellos dos se enfrentaron al ejército enemigo y lo vencieron. Claro, pero no eran ellos dos. Era Dios usándolos a ellos dos. Hubo terremotos, hubo enemigos enfrentándose entre ellos mismos y en definitiva el versículo 23 dice, así libró el Señor a Israel aquel día y la batalla se extendió más allá de Bet-Abel. Por lo tanto, no te olvides, no fueron la fuerza, no eran superhombres Jonatán y su escudero, eran dos hombres sencillos, como vos y como yo. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Su fe extrema en momento de crisis extrema. Ojalá que Dios te bendiga a vos y a mí,
para que en momentos de crisis extrema podamos tener una fe todoterreno como la de estos hombres. Y Dios puede usarte a vos y a mí como a ellos lo usó también. Dios te bendiga.